Esa es la pregunta. Vamos, está muy bien, ese es tu derecho, y el derecho de los que contestan que no también. Nos preguntan en primer lugar si aprobamos la enmienda de esos 5 artículos. La enmienda, conforme dice la propia Constitución, es una adición o modificación de un artículo o de varios artículos de la Constitución sin alterar la estructura de la Constitución. Es decir, en primer lugar, en la primera parte de la pregunta, donde nos dicen si aprobamos la enmienda de los artículos y dicen los 5 artículos, nos están preguntando si aprobamos modificar esos 5 artículos. Todavía no nos dicen qué es lo que se quiere modificar de esos 5 artículos. Vamos a seguir analizando la pregunta, a ver si la pregunta nos responde qué es lo que se quiere modificar de esos artículos. Tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo, como no nos han señalado hasta este momento en la pregunta, qué es lo que se le va a adicionar, a modificar o a suprimir de cada uno de esos 5 artículos, no podemos saber todavía si esa afirmación es cierta, que amplía los derechos políticos de todos los venezolanos, o a quién va dirigida esa modificación. Sigue la pregunta. Con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo. Ahí están concentrando los redactores de la pregunta el meollo del asunto. 5 artículos para ampliar derechos políticos nos dicen en la introducción de la pregunta. Ampliar derechos políticos de todo el pueblo venezolano, permitiendo que aquellos que ocupan cargo de elección popular puedan entonces postularse indefinidamente o reelegirse indefinidamente, es indiferente como lo quieran decir, a esos cargos. Es una ampliación de los derechos políticos de todos los venezolanos, o, como la misma pregunta lo dice, es una ampliación de los derechos políticos de aquellos que ya están electos en cargos de elección popular para que se puedan seguir eligiendo. Primera, inmensa contradicción de la pregunta. Seguimos. Bien. Ahí continúa la pregunta señalando que los pocos ciudadanos beneficiarios, ellos, es decir, aquellos que ejercen cargo de elección popular, de la propuesta, son aquellos que ejercen los cargos de elección popular, se postularán por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular. Se acabó la pregunta. Nunca nos dijeron qué exactamente se va a modificar de cada artículo. ¿Qué se le va a suprimir? ¿O qué se le va a adicionar? ¿Qué se va a cambiar en cada uno de esos 5 artículos? Nos están pidiendo a todos que demos un voto en blanco para que quién sabe quién, supongamos que gane el sí, de los compañeros que están aquí defendiendo el sí, ¿quién va a decidir en esos artículos, ganando el sí, qué se les modifica? ¿Qué se les suprime? Porque la pregunta ha debido contenerse a sí misma, completamente. El elector, cada uno de los venezolanos, tenía derecho a que en la pregunta se le dijera claramente, en el artículo tal se va a suprimir tal cosa, y va a quedar redactado así. En el artículo cual va a suprimirse tal cosa y va a quedar redactado de esta manera. Ahora, ¿quién lo va a rehacer? ¿La Asamblea? ¿Con qué poder? ¿Con qué competencia constitucional? ¿El Tribunal Supremo? ¿Va a interpretar la voluntad popular porque se le preguntó mal al pueblo? ¿Quién lo va a hacer? ¿El CNE? Que ha debido rechazar la pregunta por ser no clara y no precisa. Y la ley manda que la pregunta del referendo tenía que contenerse a sí misma y ser clara y ser precisa. Y así también hay jurisprudencia de la Sala Constitucional, reiterada, que establece que las preguntas que se le hace a un pueblo tienen que ser claras, precisas y contenerse a sí mismas. Como me queda un minuto, concluyo. Como la pregunta no se basa a sí misma,
como no se nos permite saber cuáles son las modificaciones en concreto que alguien luego hará de los 5 artículos que menciona, como ella misma se contradice al pretender que amplía derechos a todos los venezolanos y solo amplía derechos a aquellos venezolanos, pocos venezolanos que ocupan cargos de elección popular, como no se nos permite conocer si aprobándola se modifica la estructura constitucional, que es una base de la enmienda, porque no sabemos exactamente qué es lo que se le va a quitar. Es mejor quedarnos con lo conocido, con la vigencia de la Constitución del 99 y por supuesto votar que no.